Bien, este conversatorio lo vamos a desarrollar haciendo un balance en 3 momentos importantes de la revista y su incidencia en el impulso del movimiento pedagógico. ¿Cómo fue en los años anteriores, cómo lo ven en el presente y cómo se proyecta el futuro? Nuestra revista Educación y Cultura y el movimiento pedagógico. Así que vamos a iniciar desarrollando esta pregunta con nuestro compañero Hernán Suárez. Buenos días a todos y a todas. Buenos días. En primer lugar quiero expresar mi profundo agradecimiento a la Federación Colombiana de Educadores y al Centro de Estudios y Investigaciones Docentes por la oportunidad que me ha brindado de volver a ser el editor de la revista que hoy conmemoramos sus 40 años. En 1984, gracias a ese gran maestro, Abel Rodríguez, edité el número 1 de la revista. Y hoy, con gran complacencia, he tenido la tarea de hacer las veces de editor de esta edición especial. Por supuesto, también quiero agradecer a la presencia de los contertulios que me ratifican en que, a pesar de que caminamos por territorios y lugares distintos, nos une esta causa común de la educación y la pedagogía. Y por supuesto, un agradecimiento a todos ustedes por su presencia en este evento. Quiero tocar solamente 3 temas. El primero es cómo explicar la permanencia y continuidad de educación y cultura. Muy pocas revistas en el campo de la educación, incluido el campo de la ciencia y la cultura, pueden mostrar una permanencia como la que registra Educación y Cultura en 40 años, que de manera interrumpida ha estado en el centro de los debates educativos y en el corazón de los maestros colombianos. Y eso, lo primero que hay que decir es que la fuente que explica la permanencia de Educación y Cultura es los fundamentos con los cuales se creó, y uno muy esencial fue el de la pluralidad. Y junto a la pluralidad, la diversidad y el respeto a las diferencias. Decía Estanislao Zuleta que la mejor democracia no es la que elimina los problemas, sino la que convive con ellas y convierte las diferencias y las dificultades en una fuente de enriquecimiento y de aprendizaje para todos. Educación y Cultura ha permanecido fiel a 2 principios: la educación y la pedagogía como sus nortes principales, más allá de los intereses corporativos de la Federación Colombiana de Educadores y los maestros. Educación y Cultura no es una revista que pertenezca exclusivamente o esté pensada exclusivamente para la Federación Colombiana de Educadores. Es una revista que fue concebida y pensada y ha procurado mantenerse en ese derrotero como una revista al servicio del país y en especial de la educación del país. La revista interpretó el mensaje que el Congreso de Bucaramanga le trazó, que fue el de luchar por una reforma de la educación y la enseñanza, que en esa época asumió la consigna de ese Congreso, que fue luchar por la liberación nacional. Pero el Congreso de Pasto fue muy claro 4 años después en señalar que el derrotero de la Federación Colombiana de Educadores, del CEID y de la revista era luchar por una reforma de la educación y de la enseñanza. Sin el entusiasmo, sin la acogida que tuvo la revista en sus primeros números, no podríamos explicar
su existencia durante estos 40 años. Fue una revista que enraizó profundamente en el magisterio, a tal punto que las primeras 4 ediciones tuvieron que ser reimpresas porque los maestros demandaban y consideraban necesario contar con todos los números que hasta ese momento se habían editado. De la primera edición tuvimos que hacer 4 reimpresiones, cada una de 5.000 ejemplares, y fue un acontecimiento, como lo señala Alejandro Álvarez en su artículo para este número especial de la revista. Es un acontecimiento, es algo que marca época, que deja huella. Eso de alguna manera explica por qué Educación y Cultura ha tenido tanta cuerda para tanto tiempo. La revista ha tenido la virtud de responder a las exigencias y a las circunstancias históricas de la educación en Colombia. Tuvo un primer gran momento en el cual la revista y el movimiento pedagógico pudieron dedicar lo mejor de sus energías a pensar la educación y la enseñanza y en concentrar sus esfuerzos en la conquista de la Ley General de Educación. Esos primeros 10 años dieron como resultado que en 1994, para beneplácito de la Federación, del CEI y del Movimiento Pedagógico, contáramos con una Ley General de Educación que fue una iniciativa ampliamente debatida en el seno del Magisterio y, por supuesto, en el seno de la Federación. Pero también FECODE y la revista han sabido resistir. No hay ninguna duda, al mirar las páginas de la revista desde el 2000 hasta hoy en día, que FECODE ha tenido que enfrentar la contrarreforma educativa. Y la revista da cuenta de esa resistencia, del profundo daño que le causó a la educación, al magisterio, esta contrarreforma educativa que fue impuesta desde el gobierno de Pastrana y los 2 gobiernos de Uribe y por supuesto también con el gobierno de Juan Manuel Santos. Y qué decir del gobierno de Duque. Pero la revista ha sabido interpretar y por eso uno siente que de alguna manera los temas relacionados con la pedagogía y la enseñanza han tenido que ceder espacio para enfrentar este asunto tan delicado como es la contrarreforma educativa. El segundo punto que quiero resaltar es que el mayor logro del magisterio colombiano en los últimos, yo diría, 50 años es sin lugar a dudas la Ley General de Educación. Porque la Ley General de Educación se constituyó también en un gran acontecimiento que permitió que una ley, iniciativa de FECODE, que respondía a los anhelos y expectativas de la mayoría de los colombianos, se convirtiera en ley de la República y que fuera el fruto de una amplia deliberación en la cual muchos de ustedes tuvieron la oportunidad de participar. De toda la legislación educativa existente en Colombia, no hay norma más cercana al corazón de la escuela, al corazón de los maestros, al oficio del maestro, al quehacer cotidiano en el aula, que la Ley General de Educación. En esta ley están consagrados asuntos que determinan, que regulan, que tienen que ver con la acción del maestro y su labor de enseñanza. Asuntos como los fines y principios de la educación, la autonomía escolar, el gobierno escolar, las áreas de enseñanza, el derecho a la educación, la jornada única, la libertad de cátedra, la libertad de métodos de enseñanza, la autonomía del maestro. Todo esto está consagrado en esta ley. Por supuesto, esta ley fue también víctima de la contrarreforma educativa. Y hoy la gran urgencia es recuperar lo perdido de la Ley General de Educación
y la necesidad de su actualización frente a los cambios que han ocurrido en estos últimos 30 años. Pero el magisterio tiene un gran compromiso que no depende de los gobiernos, y es el ejercicio de la autonomía escolar. La ley consagra el principio de que las instituciones escolares pueden darse su propio proyecto educativo institucional, pero por supuesto, pensar un proyecto educativo institucional demanda un esfuerzo, demanda compromiso, demanda sacrificios, y por eso lo han entendido muy bien las políticas neoliberales, que a cambio, digamos, del ejercicio de la autonomía nos han vendido la idea de un recetario, de una suerte de curricularización nuevamente de la vida de la escuela y una suerte de pensamiento único. La democracia es contraria al pensamiento único, al currículo único, a los currículos homogéneos. Por último, quisiera llamar la atención sobre lo que considero es la tarea más importante de la revista Hoy. En alguna oportunidad se hizo célebre la famosa frase de Rafael Núñez, titulada, para decir, escúcheme, una suerte como de renovación o catástrofe. Yo diría que educación y cultura está abocada a regeneración o catástrofe. Mis consuetas me han salvado acá. Regeneración o catástrofe. Yo diría que hoy educación y cultura está enfrentado a un dilema como virtualidad o catástrofe. La revista hecha en papel, impresa con las viejas tecnologías, que hay que distribuirla a través de los sindicatos porque no tenemos red, nuestra red en librerías y en distribuidores es muy débil, es un asunto absolutamente obsoleto en los tiempos que corren. Y necesitamos, las instituciones pueden anquilosarse, y las instituciones por lo general todas tienen un escudo, una bandera, un himno, algunas tienen un santo que las protege, y por supuesto también tienen una revista, y modernamente todas las instituciones tienen un sitio web o un portal. Hay que impedir el anquilosamiento de la revista, porque la revista la podemos editar, la podemos imprimir, pero necesitamos que la revista llegue efectivamente a los maestros, y para que lleguen efectivamente a los maestros tenemos que estar en los soportes tecnológicos con los cuales todos hoy conllevamos nuestra vida, que es la conexión a las redes, nuestro teléfono como un gran centro, pues, de comunicación y de interacción. Yo creo que la mejor celebración que puede hacer Educación y Cultura de estos 40 años es abocarse, FECODE y el CEIC, abocarse a la inmensa tarea de pasar de su actual sistema de papel y de distribución a través de los sindicatos a una nueva forma que garantice y que posibilite algo que hoy es esencial, es la accesibilidad. Y ustedes saben muy bien, en la competencia de las redes y de los grandes medios, ellos concentran sus esfuerzos en que todos tengamos accesibilidad a sus propuestas, a sus políticas, a sus medios. Por eso el enorme desafío de Educación y Cultura es el de que en muy poco tiempo pueda ser una revista que esté accesible en el computador y en el teléfono de todos los maestros de Colombia. Muchas gracias. Agradecemos al licenciado Hernán Suárez por tomarse su tiempo, exactos los 15 minutos. Muchísimas gracias por su intervención. Ahorita recojo finalmente los puntos más importantes cuando nuestros 4 conferencistas
terminen de dar su presentación. Invitamos entonces al licenciado Jorge Octavio Gantiva Silva para que nos presente su respuesta frente al balance de la revista con el antes, el presente y el futuro de la misma y el movimiento pedagógico. Gracias. Muy buenas tardes, queridas maestras, queridos compañeros, delegados internacionales, compañeros expresidentes de FECODE, del 4, 5, un cordial saludo y un agradecimiento por esta cordial invitación. La revista de Educación y Cultura creó un grupo intelectual en Colombia y en América Latina que se planteó temas cruciales de la educación, la pedagogía y la cultura. Nosotros, el sindicalismo, venía de una historia contestataria, meramente corporativa, con una consigna que se hizo época por América Latina en los años 60 y 70, que era que si solo cambia el sistema, cambiará la educación. Nosotros asumimos, quienes también luchábamos por cambiar la sociedad, que la pedagogía, la educación y la cultura desempeñan un papel, una función crucial en los procesos de transformación, y todos conocemos el aforismo de Freire o los conceptos de Gramsci, que es antes, durante o después de cualquier revolución o transformación, la cultura y el pensamiento son decisivos para los cambios. Entonces, quien habla, muy joven, se vinculó a la creación del movimiento pedagógico y de la educación, de la revista Educación y Cultura. Hizo un grupo, repito, por eso me cabe el honor también de recordar a Antanas Mockus, grupo de intelectuales de varias universidades, entre otros, y por supuesto el liderazgo generoso y noble de Abel Rodríguez, presidente de FECODE. Y debo de decir que en medio de tantas tensiones y conflictos de carácter político, la federación siempre fue respetuosa de que la revista tenía las condiciones y garantías para desarrollar en plena libertad sus opiniones, sin negar las grandes controversias que nos abrigó y nos sigue abrigando, porque lo que hay es una historia de grandes debates en el seno, sobre todo de las izquierdas, y nosotros estábamos ahí, porque un sector de las izquierdas siempre condenó la pedagogía o el pedagogicismo, o quienes nos ocupábamos de los temas en el seno de FECODE o de la CUD o de las organizaciones sindicales. Por eso sostengo en todos mis textos, fue un acontecimiento, no un evento, fue un acontecimiento, un giro histórico que marcó. Y hoy con orgullo podemos decir, tiene su reconocimiento en América Latina y en algunos países de Europa. Por ejemplo, nosotros recorrimos América Latina en movimientos significativos como la Carpa Blanca en Argentina o en Cuba, en los eventos de pedagogía, etc. Educación y Cultura estaba ahí. Nosotros recorrimos algunos, México, España, etc. Educación y Cultura planteó un gran debate. El movimiento pedagógico planteó un asunto crucial, y es que a la escuela de la lucha hay que unirle la escuela del saber. Y la lucha implica reconocimientos profundos del conocimiento de la cultura y de los saberes. FECODE, el movimiento pedagógico, hizo un aporte a la tridimensionalidad, para llamarla así, de que las maestras y los maestros no solamente son sujetos de derechos, de reconocimiento de sus condiciones laborales y prestacionales, y FECODE obtuvo un gran logro, un gran triunfo, y no cabe duda, en la historia del movimiento sindical, FECODE tiene en su haber esa victoria.
pero unió dos elementos nuevos: el de la participación política. La mayoría de los miembros, bueno, miembros del comité ejecutivo, aquí están los expresidentes que son una prueba, hicieron parte de grandes procesos políticos a nivel nacional y hoy lo continúan haciendo. Pero además de la participación política, está el maestro, la maestra como sujeto de saber. Ese es el acontecimiento singular del movimiento pedagógico, que provenía o proviene, sigue alimentándose de varias escuelas y de varias corrientes. No es de una sola, ni de tres grupos, como habitualmente se dice que es el grupo de la Nacional, el grupo de la Historia de la Práctica, el grupo... No, aquí hay corrientes importantísimas provenientes de la escuela popular, de los movimientos sociales alternativos y de varias conceptualizaciones que la revista recogió, recapituló. Entonces, ese acontecimiento significó un ejercicio bellísimo que a mi juicio yo pues los acompañé 25 años, hace 20 y tantos años no están, me ocupo de otras tareas, pero tres elementos fundamentales. El ejercicio de la escritura. Es que escribir es un acto liberador. Sistematizar la vida y la lucha es un acto de reconocimiento y de construcción de una alternativa. Escribir, nos hicimos escritores, desde Antanas Mocus por todo, incluyendo a Abel Rodríguez y tantos pedagogos y pedagogas. Tuvimos grandes mujeres que nos acompañaron, que promovieron, grandes investigadores. Ese pasado de raíz, no hay posibilidad de reinventarse si no se recupera esa historia de saber. Olga Lucía Zurbaga, Elsie Rockwell, Araceli Tesano, Yvonne Lebot, Alin Hell, grandes pensadores, incluso nacionales, extranjeros, que hicieron eso. Yo quiero subrayar que aquí hay un segundo elemento: la tensión entre intelectuales, pedagogía y política. Esto es un debate hermosísimo del cual nosotros fuimos protagonistas y yo en particular promoví la tendencia, la corriente del pensamiento político-pedagógico basado en el proyecto de Antonio Gramsci y otros pensadores de América Latina, pero uno de tantos. Entonces, un asunto crucial es cómo repensar la condición de los maestros como intelectuales, y ahí hay un gran debate que no está resuelto, porque las transformaciones del capital, transformaciones globales, ha puesto a los maestros en unas circunstancias muy concretas y particulares que no se reducen a la visión tradicional de los intelectuales. FECODE respetó, reconoció, sin embargo, siempre hubo y hay grandes tensiones sobre la independencia, sobre la libertad que hay, y que en ningún momento en la revista hubo una sola censura. Hubo debates ágiles, dificilísimos. Entonces, quiero subrayar que ese elemento está unido a otro, que es el de la crítica. No hay posibilidad de construir ningún movimiento de renovación, de cambio, de transformación, si al centro no hay una crítica sistemática, permanente y rigurosa sobre las políticas educativas, sobre las teorías. Yo digo que si no pensamos el nuevo tiempo, es que estamos viviendo un nuevo tiempo, una nueva época, no solo 80, no es el comienzo del siglo. Hoy estamos en otra época, queridas maestras, queridos maestros. Y si la revista no piensa que ese es el dilema con el sindicalismo de corte corporativista, sigue rumiando y repitiendo la misma cantinela de siempre. Entonces, esa transformación del capitalismo global debe ser objeto de análisis y de estudio. Nosotros abordamos teorías, prácticas, debate, globalización, tecnologías, libramos ese debate en América Latina, pero hoy estamos en otro tiempo, compañeros, hoy estamos en otro. Pero no es fácil asumir los cambios epocales. Y para eso voy también a relacionar con dos elementos analíticos. Uno,
No se puede pensar, repensar la transformación desde la lógica solamente, ni del sindicato, por supuesto, pero tampoco del Estado, ni del Estado, ni de la sociedad. No solo el Estado, ni solo la sociedad. Que es lo que abarcó en 5 siglos la historia de la modernidad, pero que hoy hay un asunto crucial que se llaman los territorios y las comunidades. Eso es lo nuevo, eso es lo particular, eso es lo singular. En una diversidad rica. Esto es toda América Latina, por favor. Es toda América Latina repensando de que el Estado tiene un elemento y un límite. Y la sociedad, y el sindicato, y los partidos también tienen una significación, un alcance, pero tienen un límite. Pero hoy las comunidades, los territorios, lo que llamamos autonomías territoriales, eso es una discusión de fondo. Hoy la filosofía política está discutiendo eso y los movimientos. Entonces, yo me atrevo a llamar, con una hipótesis, necesitamos reconstruir el nudo por Romero, los 3 círculos concéntricos, donde la labor, el trabajo pedagógico, la praxis pedagógica, tiene que relacionarse entre las dimensiones, la estatalidad de la sociedad y, por supuesto, de las comunidades. Ahí está el punto. Y, sin embargo, una lectura crítica permanece fuertemente el corporativismo en los sindicatos, permanece también la visión estatalista, ¿sí? Y entonces, hoy una renovación intelectual y moral del movimiento pedagógico y de la revista Educación y Cultura tiene que alimentarse de las nuevas expresiones, de las nuevas visiones, incluso todo el tema de la transformación tecnológica y científica. No basta con decir, Hernán, de que la digitalización son las transformaciones complejas del conocimiento hoy. Entonces, porque está la escuela ahí, está la función, pero hay unas invariantes, como decía Celestine Freinet, la guerra, compañeras. No es posible. El movimiento pedagógico surgió en medio de la guerra sucia más terrible. Más de 5.000 maestros asesinados, queridos maestros que fundaron con nosotros el movimiento pedagógico, que hoy necesitamos recordar, porque la memoria de esos hombres y de esas mujeres está presente, que lucharon en la guerra. Y otro asunto, el despojo, el extractivismo, la destrucción de la vida, de la muerte, de la naturaleza. Entonces, en ese sentido, necesitamos plantearnos fuertes debates. Cambia, pero para seguir en lo mismo. Centenares de escuelas sin fluido eléctrico, sin condiciones. Maestros que cualificaron sus condiciones, pero tenemos problemas con la formación de maestros. Y las universidades no desempeñan, lo puedo decir, no desempeñan el papel crucial para la transformación. Se necesitan otras formas. ¿Cuáles? Hombre, vamos a discutir, porque todos pensamos en la universidad, la facultad de educación, etc. Son cadáveres. Son cementerios las universidades donde no hay posibilidad. Lo dice un hombre que lleva toda su vida en la universidad pública. Entonces, ¿dónde apostamos? ¿Dónde apostamos? Y ahí cierro. Y es repensar el nuevo tiempo histórico. Repensar otras formas también de agenciamiento, de interlocución. Ese fenómeno llamado de internacionalización es una palabra genérica. Hoy estamos interconectados, hoy hay un tema grande y profundo que surca toda América Latina. Y entonces, mi reflexión final dice y concluye, y es que necesitamos abrigar de nuevo el entusiasmo. Entusiasmo quiere decir en griego enteseo, Dios se mete entre nosotros. Nosotros tuvimos un Dios metido que Fecode, que la iglesia de Fecode nos convocó a intelectuales, a pedagogos, a maestros, a maestros. Necesitamos un nuevo entusiasmo, un renacer, una nueva espiritualidad, una nueva forma para recuperar la dimensión política, la dimensión pedagógica,
la dimensión cultural. Y ahí diría que educación y cultura tiene grandes retos, porque educación y cultura no puede seguir repitiendo lo mismo. Sí, educación y cultura tiene que producir un giro. Y yo sugiero, para eso fui invitado, a decir, necesitamos producir un giro en el movimiento pedagógico, porque sigue la misma disputa política y sigue la misma forma instrumental de estos espacios tan hermosos, donde se forjó el gran acontecimiento intelectual durante los últimos 45 años. Entonces, ejemplo, veamos todos los eventos que se han realizado recientemente a nivel mundial. El movimiento pedagógico es un referente y otras formas del movimiento pedagógico. Entonces, hay que asumir este reto de la transformación con el pensamiento, con las ideas. Los sindicatos tienen que hacer un ejercicio autocrítico y crítico, porque los nuevos tiempos nos reclaman nuevas ideas, nuevas propuestas y nuevas prácticas. Muchas gracias, compañero. Muchísimas gracias, licenciado Mario Pablo, por tan hermosas reflexiones que hace a lo largo de la historia. Voy a solicitarles que pueden ir alistando sus preguntas, y con el compañero Enrique Alfonso, que se encuentra a la parte de atrás, él va a estar recogiendo las preguntas que surjan de estas reflexiones. Damos paso entonces al licenciado Luis Alfonso Tamayo Valencia, quien es actualmente el director de la revista Educación y Cultura. Bueno, muy buenos días para todos y todas. Estoy totalmente de acuerdo con lo que han dicho mis compañeros en este importante conversatorio. Quiero hablar desde mi propia experiencia como editor de la revista a partir del número 101 de hace 10 años. Yo también soy protagonista del movimiento pedagógico desde sus inicios en el 82, en la región de Boyacá en el 84. Viví la alegría de la existencia de una propuesta de FECODE, y lo que voy a decir aquí tiene que ver más con nosotros que con el deber ser. Quiero decir que no se puede entender ni evaluar la revista sin el movimiento pedagógico y sin el CEID. La revista, el movimiento pedagógico y el CEID son la expresión de un proyecto ético, político y pedagógico que FECODE decidió iniciar desde el 82. Realmente lo que hemos hecho nosotros, más de 1000 maestros que han escrito en la revista, 153 números, eso es un hecho cultural, es un hecho pedagógico, es un hecho del pensamiento. Es que nosotros no nos valoramos, estamos aquí reunidos para añorar lo que pudo haber sido y no fue, o para lamentarnos de que no nos dejan. Pero hombre, los límites del pensamiento son los límites de nuestro propio lenguaje, y la revista nos ha abierto múltiples mundos para comprender lo que hacemos. Pero eso no lo están haciendo organismos internacionales. El lenguaje de la revista es el lenguaje de los maestros colombianos pensando su propia práctica y tomando distancia crítica frente a esa andanada que siempre ha estado ahí, que quiere convertir la educación en una mercancía. Si miramos los principios fundamentales del movimiento pedagógico, la manera como los centros de investigación se han organizado, los congresos que hemos hecho, tienen que ver con 4 o 5 cosas que están ahí y que los maestros colombianos las hemos escrito de múltiples maneras desde todas las regiones. Primero, la revista defiende la educación pública.
¿Les parece poquito? En un país donde hasta la reforma de la ley estatutaria fue bombardeada por unos intereses particulares que se apoderaron no solamente de la política educativa, sino también de los recursos que llegan a nivel internacional y de los empréstitos para sacar adelante políticas públicas. La defensa de la educación pública la pueden leer en la revista, número 101, número 102. Es toda una polémica entre evaluación por estándares y las propuestas de nosotros desde la evaluación de aula, por ejemplo. La Ley General de Educación, revista 103. La evaluación de los docentes, la formación de maestros, el currículo. Miren la revista, es que es únicamente como un espejo para mirarnos. La revista tiene una relación fundamental con lo que está pasando en las regiones. Hay experiencias lindísimas de maestros en las normales. Hay experiencias lindísimas de maestros que convirtieron el patio de recreo en un ejercicio de arte, que convoca a los estudiantes para mirarse de otra manera, para trabajar más allá de esos reclamos de los estándares, la eficacia, la eficiencia, el rendimiento, la contabilidad, el pago por mérito, las pruebas externas. No, profesores, tenemos, como estaba diciendo el presidente de FECODE, nosotros estamos en la lucha. ¿Cuál es nuestra arma? ¿Cuáles son las armas de los compañeros? El pensamiento, la escritura, la argumentación, la capacidad para construir un sujeto político que es capaz de torcer los intereses de las políticas neoliberales. Eso está en la revista. O sea, que si me piden a mí que hable sobre la revista, yo digo, léanla. Qué pena, profes, léanla. Tenemos muchos maestros en todas las regiones. Pero ¿qué es leer? ¿Qué es leer? Nietzsche decía, hay que leer como un rumiante, o sea, con 4 estómagos. Hay que leer despacio, hay que confrontar el mundo que vivimos con el mundo que nos está proponiendo el artículo de la revista. Es una manera de crecer espiritualmente. Hacernos maestros es dar cuenta de nuestra propia práctica, y eso está en la revista. La revista tiene todos los temas del próximo Congreso Pedagógico Nacional. La revista recogió los resultados del Congreso del 87, del Congreso del 94, de las propuestas de ley estatutaria. La revista recogió los escritos sobre formación de maestros, sobre evaluación docente. La revista recogió las propuestas sobre un nuevo currículo, un currículo integrado. La revista recoge lo que está pasando en el campo de la pedagogía en este país, con mucha alegría. Yo creo que en Latinoamérica no hay la cantidad de grupos de investigación en pedagogía que hay en Colombia. Desde 1984 empezó el grupo de Historia de la Práctica Pedagógica. Después apareció el grupo de Fronteras de la Escuela de la Universidad Nacional. Después apareció el grupo de Sociolingüística del Discurso Pedagógico. Después apareció el grupo del constructivismo y el socioconstructivismo, porque no es solamente Piaget, es también Vygotsky. Después apareció el grupo de educación popular, que siempre ha estado allí desde el presente. El inicio del movimiento pedagógico fue la expresión de un pensamiento de nosotros. Entonces, la revista es la expresión de un trabajo colectivo, Por eso aquí no hay conferencistas centrales. Aquí no hay una figura, no, aquí estamos conversando y estamos haciendo paneles, porque el proyecto de FECODE es un proyecto colectivo, es rescatar unos principios para decir verdad, como diría Foucault. Es un discurso valiente, donde arriesgamos también nuestro cuerpo, nuestras emociones, nuestra voluntad, nuestros conocimientos, nuestras creencias. No es solamente el sujeto que especula en acciones comunicativas habermasianas, es también la pregunta por el reconocimiento, por una ética del cuidado. Y eso es lo que hay que celebrar, y eso es lo que hay que evaluar. La revista ha tenido diferentes etapas. Todos sabemos que tuvo una época, llamémosla así, gloriosa, del 84 al 94.
Después con la ley 115 entra en una segunda etapa que es ya cómo vamos a aprovechar esa ley que todavía está pendiente. Hoy cuando el presidente decía que logramos los 3 grados del preescolar, eso estaba en la ley 115. O sea que llevamos cuántos años pidiendo que se cumpla la ley. Y en eso tenemos que recuperar el gobierno escolar, la autonomía escolar. Eso está en la revista, hermano. Hemos hecho por lo menos 3 o 4 números sobre ese tema. Entonces, cuando hablamos de las etapas, también hay que reconocer el golpe terrible que nos pegaron en el 2001. Y ahí también hay que reconocer que la revista bajó. ¿Bajó por qué? Porque lo que empecé diciendo, si el movimiento pedagógico se marchita, si los centros de educación en las regiones no funcionan, si nosotros aquí perdemos como el impulso de que hay que mantener la fe y la esperanza de que a través del pensamiento y de la escritura es posible argumentar seriamente para construir un sujeto que permita que el gobierno cambie su política educativa neoliberal. Es que no ha pasado. O sea, todavía no nos hemos empoderado de tal manera que podamos decir no a una política que centra la calidad de la educación en los resultados de las pruebas PISA y saber, cuando la academia y todos ustedes, maestros de este país, saben que lo que pasa en las regiones, para poder evaluar el trabajo que hacemos los maestros rurales, los maestros que están trabajando en condiciones difíciles, no nos pueden poner un criterio de la OCDE con el que se evalúan 36 países con un instrumento estandarizado. Hombre, llevémosle las 152 revistas a los que diseñan política, a ver si se sientan con nosotros a leer y a proponer y a organizarnos. La revista es colectiva. Pasó por esa etapa de revisión de la ley 115, después tuvimos que ponernos a defendernos contra la política neoliberal. Esos han sido los últimos 20 números o 30 de la revista, es la misma cosa, martillando sobre el mismo clavo, no a la política neoliberal, no a la despedagogización del maestro, no a la desprofesionalización de nuestro trabajo. Y en eso tuvimos que abandonar otras cosas por mantener ahí. Si no hubiera sido por eso, el esperpento de la ley estatutaria lo hubieran metido. Y hay que reconocer ese trabajo de FECODE. Pero FECODE no trabaja solo, FECODE trabaja con todos ustedes. O sea que si tengo que hablar de la revista, yo hablo de ustedes. Por último, también hay que decir la verdad, como dice el profesor Gantiva, nosotros tenemos que reconocer que hemos tenido problemas. La revista tiene un problema muy serio y es la distribución. Es posible que nosotros hemos bajado. Es que cuando hablaba alguna vez con alguien me decía, la revista tuvo unos tirajes de 30.000 ejemplares. Ahora tenemos 6.000, 5.000. La revista tuvo suscriptores, 10.000 suscriptores. ¿Sabe cuánto tenemos ahora? No, es que me da pena decirlo, averígüenlo, me da pena decirlo. La revista está rezagada, guardada. ¿Qué hacemos con... Miguel, ¿cuántas revistas tenemos nosotros guardadas? También me da pena decirlo, averígüenlo. Pero están más de 100.000 revistas guardadas. Y no tenemos más de 100 suscripciones. Bueno, no sé si eso es para verificar o no, pero estamos en una crisis. Necesitamos que entre todos nosotros apoyemos al Comité Ejecutivo de FECODE para direccionar la revista de tal manera que vuelva a estar en la mochila de cada maestro, como sucedía en el 84, que en la sala de profesores haya una cajita con las revistas, que cada que salga la revista hagamos una reunión de los CI para comentarla, para aportarle, porque de ahí se construyen entonces artículos para alimentar los próximos números. La revista ahora siempre ha tenido las siguientes sesiones. El tema central, un tema de investigación
las últimas 52 revistas traen un tema de investigación. Hay investigadores internacionales y nacionales sobre el movimiento pedagógico, sobre la revista. Los de maestría y doctorado están estudiando la revista y nosotros la estamos haciendo. Tenemos que recuperar ese tipo de cosas en la administración de la revista. Creo que si pudiéramos por lo menos acompañar a nuestro ejecutivo del movimiento pedagógico, de asuntos pedagógicos, Milberto, en poder buscar la manera de poner un gerente comercial de la revista, que lo tuvo mucho tiempo y de pronto lo tiene. Entonces cuando cogemos 6.000 revistas, las enviamos a los sindicatos, no sabemos qué pasa allá, no sabemos. Yo no sé qué pasa en el sindicato, las guardan o se las entregan a amigos o no, o mejor dicho, hay que hacer una trazabilidad y tenemos también que llevar como un inventario de lo que está pasando. Pero yo soy optimista. Yo creo que eventos como estos, donde estamos tan pendientes de lo que está pasando, de un balance y unas propuestas, son la oportunidad y el espacio para salir con una declaración fuerte de que tenemos que seguir acompañando la revista con todo. Primero, con nuestro pensamiento, con nuestra distancia de lo que pasa en políticas, con nuestra posición crítica, con la defensa por la dignidad de los maestros y por una posición definitivamente de lucha frente al neoliberalismo imperante. Muchas gracias y seguimos en eso. Muchísimas gracias al licenciado Luis Alfonso Tamayo por presentarnos el balance actual de la revista y invitarnos a hacer esos esfuerzos para lograr la continuidad de la misma. Recordamos que estamos recogiendo las preguntas para ahorita dar paso a ellas. Y terminamos este grupo de panelistas con el licenciado Víctor Orlando Gaona Rosas. Primero que todo, un agradecimiento inmenso al CIFECODE por la invitación. No todos los días se encuentra uno con los integrantes de los CIF regionales. No todos los días se encuentra uno con la dirigencia regional ni municipal y todas las personas que luchan a diario allí por mantener el movimiento pedagógico vivo y las reivindicaciones vivas. Es un honor estar aquí en medio de semejante cantidad de dirigentes sindicales duros para la pelea. También todos los días no está con el comité ejecutivo, todos los días no se está con el primer editor de la revista Educación y Cultura, todos los días no se está, ni con un integrante de Cantiva del comité editorial, ni con el editor de la revista. Por eso es un honor para mí estar con ellos y estar con ustedes. Gracias. Muchas gracias. Quiero cambiar la exposición que voy a hacer, tiene que ver con resaltar los contextos en los cuales se desarrolló cada uno de los procesos históricos en los cuales está inmersa la revista Educación y Cultura y el movimiento pedagógico y Rosaí. Para eso he leído y tengo la bibliografía de las mismas revistas, es decir, con las mismas revistas voy a hacer la charla. Con la revista 1 a la 153, a cada uno le saca un pedacito y con ella voy a mirar de qué manera podemos históricamente encontrarnos con esta fortuna de tener un movimiento pedagógico y una revista. Por eso he escogido para la primera parte tres personajes: a Alejandro Álvarez, a nuestro inolvidable presidente Abel Rodríguez y a Marcos Raúl. Ellos, en la primera parte, Marcos Raúl destaca cuáles fueron los motivos o el momento histórico en el cual se vivía hacia los años 80.
y cómo y por qué motivo se conformó esta ola tan inmensa que hizo historia en la pedagogía colombiana. En primera medida resalta Marcos Raúl que uno de los bombas fue el currículo. El currículo para aquella época, estábamos en la época de la imposición del currículo de la tecnología educativa, cuyo principal documento eran los parceladores. También destaca que en ese instante había un auge de movimientos sociales, de maestros y otros sectores. Había organizaciones sociales que debatían sobre el qué hacer, hacia dónde ir. También existían, dice Marcos Raúl, grupos pedagógicos que iban contra el modelo curricular y el modelo político. Estos grupos ya tenían mucho avance y nombra varios: Caldas, Bogotá, Ubaté, Adida, Caldas. No nombro más porque el tiempo perdona a los que no nombro. Abel dice que la educación sufría un marginamiento de los escenarios donde hacía controversia política y se hablaba del saber. La educación allí no era invitada. Y se despojó de la educación del criterio político, histórico, cultural. Y también agrega Abel que había carencia de unos fines y objetivos socialmente compartidos, como es, por ejemplo, los fines de la educación, de la ley, que son compartidos. Señala aquí Alejandro Álvarez también que había un vacío inmenso en las políticas educativas de esa época y había una crisis en el modelo desarrollista que se implantaba en el país. Esto son uno de los planteamientos que se hace frente a qué había en este momento en el ambiente pedagógico, histórico y político. Pero había un ingrediente aparte de eso, que en el año 1979 se conquistó el estatuto docente. Y entonces, el 2277, que ya vendrá otro escenario de análisis, pero yo voy a decir uno nomás. Este estatuto docente revolucionó cosas y movilizó a los maestros. Unos movilizaban a asimilarse y habían colas inmensas por la carrera séptima y en cada una de las capitales del país para asimilarse, para inscribirse, y entonces ese creó estímulos. Yo hice parte y fui una de las personas que hice parte de la Junta de Escalafote de Cundinamarca, donde nosotros ascendíamos a los maestros y se hacía todo el tratamiento administrativo con ellos, los procesos disciplinarios. Todo ese tipo de cosas fue conformando un ambiente positivo para mirar para dónde cogíamos. Y fue así como en 1978, en el Congreso de Neiva, un grupo de maestros, esto lo extraigo de Jaime de Usán Calderón, en un artículo en los 25 años del movimiento pedagógico, en el cual dice que en este Congreso de 78 se presentó la propuesta del movimiento pedagógico, pero habían otros problemas, como era la afiliación a la CSTC o desafiliación, y ese Congreso se llevó todo el tiempo y no hubo el espacio para hablar del movimiento pedagógico. Eso significaba que había que esperarse otros 4 años, otros 3 años para poder... En ese tiempo, de 78 al 82, se hicieron múltiples seminarios y encuentros. Unos institucionales, otros organizados por las diferentes corrientes que hacen
presencia alrededor de FECODE, al interior de FECODE, que es la gracia de FECODE. Hago ese paréntesis. Si no fuera por la pluralidad, las discusiones, los agarrones, perdónenme que diga entre comillas, que hay en FECODE, no existiría. Porque eso fortalece. Aquí se habló de crisis, y si no hay crisis no hay avance. Hay que aprovechar la crisis de que habla Alfonso para avanzar. Cierro el paréntesis. Entonces se hicieron múltiples seminarios, y fue así como en 1982 se pusieron de acuerdo al interior de FECODE las corrientes y votaron mayoritariamente la iniciación de un hecho histórico que se llama movimiento pedagógico. Yo opino que la revista Educación y Cultura tiene es un hecho histórico, porque usted coge la revista Educación y Cultura y, por decir varios ejemplos, escoge el número 92, lo leo el editorial y leo varios artículos y sé quién era el gobernante de esa época sin nombrarlo ahí, qué políticas se estaba desarrollando, y entiendo en qué momento histórico estoy. Cojo el asiento cuando el gobierno de la Revolución Educativa, cojo una revista de esa época y sé que estaba Uribe en la presidencia, sin que se lo nombren ahí. Cojo una revista de cuando Pastrana, de la contrarreforma educativa, es decir, la revista, los que habitualmente la leemos, la leen mucho, la leen poco, no la leen, miren y verán que es correcto, y la revista es un documento histórico de consulta. A ese congreso y antes, en las preparaciones que hubo, siempre antes de un congreso pedagógico se hacen foros, eventos. Dice Jaime, que habían dos posiciones. Una que decía que había que luchar por la liberación nacional, educar y luchar por la liberación nacional, gritábamos en las calles. Para fortalecer la democracia y la escuela a altos niveles, hasta llegar a altos niveles del Estado. Y otra que se decía que sobre las ruinas del Estado burgués se construiría un Estado proletario y el sindicato y la escuela al servicio de las causas. Esas dos posiciones reflejadas en dos consignas. Los que sabemos aquí que cada consigna me ubica en un problema ideológico. Entonces, esas dos consignas fueron motivo de debate en el Congreso. Entonces, hubo un acuerdo al interior de FECODE y por mayoría se aprueba esto, y con la consigna de educar y luchar por la liberación nacional. Decía también la declaración que allí se le invitaba a maestros, estudiantes, padres de familia, investigadores, instructores, para que hagan parte de ese movimiento pedagógico. Y entonces, ese Congreso aprueba la creación de la revista Educación y Cultura. Lo CEIC, y entonces muestra al maestro en una triple dimensión, dice Alejandro, como trabajador del Estado, funcionario del Estado, como intelectual pedagogo de la ciencia y la cultura, y el papel de ciudadano intelectual en lo político y en lo laboral. Y entonces nace un problema. El movimiento pedagógico trae un problema grave, que el magisterio colombiano y FECODE en su sabiduría, dijo que FECODE sabe responder y tiene capacidad de respuesta. A veces demora, pero tiene capacidad de respuesta. Y entonces ocurren varios hechos históricos. Primero, ¿cómo hacemos si hay que reestructurar los sindicatos? Claro, si hay un CI, si hay una Secretaría de Asuntos Pedagógicos, hay que reformar los estatutos de los sindicatos.
Entonces, primer, no problema, sino actividad que nace. Entonces, a reestructurar los sindicatos. Segundo, nace otro problema que es la burocracia. Y entonces, la burocracia hace a veces que haya acuerdos y entonces ahí se puede trabajar. Pero es un problema, porque tiene que haber acuerdos y todo ese tipo de cosas. Entonces, el ajuste de las estructuras sindicales de inmediato es un hecho histórico. También le dice a los sindicatos, nadie le da la orden, pero tácitamente le dice, oiga, hay que buscar espacio para ver qué rincón le buscamos físico, intelectual y virtual al movimiento pedagógico. Oficina, plata, ¿quién lo va a asesorar? ¿Cómo vamos a hacer? ¿Quién va a distribuir la revista? Que sigue siendo un problema la distribución, aquí lo han dicho. ¿Cómo se hace? Es decir, un espacio físico e intelectual de prioridad para que lo ocupe el espacio pedagógico. Eso ha tenido líos. Hay lugares que no se ha solucionado ese problema todavía. Y otro lío, otra actividad que nace como consecuencia de este método pedagógico, que es la recolección de lo acumulado. Resulta que habían muchos grupos que habían hecho trabajos. Había que recogerlos, había que sistematizarlos. Entonces nace otra nueva actividad para los sindicatos y una nueva forma de mirar de qué manera se hace. Pero esto se resolvió en parte con el Congreso de 1987, el Congreso Pedagógico. Veo que el tiempo se me está acabando y pues me falta todavía, voy a tratar de mirar cuál era mi objetivo. Mi objetivo era mirar si lo que se ha dicho acá, los contextos que se han nombrado acá, se corresponden con los actuales. Es decir, ¿qué diferencia hay entre las condiciones actuales políticas y ideológicas frente a la anterior? Si es posible transformar el movimiento pedagógico con las nuevas cosas en el mundo. Y entonces en el mundo hay muchas cosas nuevas. Y entonces toca abordarlas. Vean las transformaciones del mundo. El conocimiento científico lo sabe, la tecnología. Una nueva conformación del universo, imagínense. Nuevas teorías del conocimiento. Todo lo que tiene que ver con los cambios climáticos. Y una cosa que se está moviendo ya, que es la inteligencia artificial. ¿Nos metemos ahí o no? ¿O dejamos que ocurra? ¿Qué hacemos? ¿O dejamos que el bachillerato siga siendo igual que antes? ¿O será que es posible inventar un bachillerato científico en el cual podamos hacer un plan de estudios que responda a las condiciones actuales? Y dejemos la rigidez, las competencias y todo aquello. ¿Será posible que la federación, el CEI, el movimiento pedagógico lo puedan hacer? Interrogante. Y yo estoy seguro que se puede hacer porque FECOE siempre se ha adaptado a las condiciones históricas del momento. FECOE tiene capacidad de respuesta en lo intelectual, en lo político y lo más fuerte que tiene la federación, que es la movilización. Gracias.